Tú no tienes el folleto, no lo tienes ahí donde están los objetivos generales. Objetivo. Módulos, ¿no es? Ya sé. Dale el celular a papá. Objetivo general. Sí, hay que mostrar. Pero no se ve. Se ve. Ellos no lo ven, ¿no? Ah, yo lo leo ahí, pues. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a una nueva sesión. Primero quiero darles gracias a Dios por permitirnos pues estar esta tarde nuevamente para dar una de las nuevas clases. Como todos saben, el objetivo principal, el general, es que cada uno de ustedes debe de tener, ser capaz de descomponer a un nivel productivo utilizando las reglas de cuadrado de un binomio o cualquiera de los casos de factorización que se les puede presentar. A manera, vamos a hacer un pequeño paso así de lo que dimos ayer para ver, mientras todos logran conectarse, ¿verdad? En el día de ayer estuvimos viendo, el miércoles, estuvimos viendo lo que era el cuadrado de un binomio. Si ustedes ven en el tablero, yo les puse los números de las páginas que ustedes pueden realimentarse en el libro de álgebra de Baldor. En el libro de álgebra de Baldor, ustedes pueden encontrar en la página 98 y la página 100, en el ejercicio 62 y 63, son los casos que vimos en el día miércoles. A manera, rápidamente, recuerden que es muy primordial que ustedes recuerden lo que son las propiedades de las potencias, lo que es un binomio, lo que es un trinomio, lo que es un lenguaje matemático, y también que deben de recordar que todo cuadrado de un binomio va a dar como resultado un trinomio. 3 términos. Siempre debe dar 3 términos. El miércoles estuvimos dando ejemplos sencillos. Quiero preguntarles, ¿tuvieron alguna dificultad con las prácticas? Porque yo los vi que querían mandarme las tareas, pero aún yo no las voy a recoger porque yo quiero que se familiaricen bien
con esas prácticas. Entonces, ¿tuvieron algún problema con las prácticas? Bueno, si tuvieron algún problema con la práctica, yo voy a resolver dos problemitas a manera de realimentación y que tiene unos datitos algo nuevo. Vamos a ver, el primer ejemplo, este que está aquí, el número 1, 8x cuadrado y más 9m3 al cuadrado. Les decía siempre, aprenderse la estructura del problema. ¿Qué tengo que hacer? Yo debo de analizar el problema que me han presentado. Entonces, ¿qué hago? Digo, tiene dos términos. Primer término, se los voy a señalar aquí. Primer término y este sería segundo término, ¿verdad? Tiene dos términos. Primero y segundo término. Está en un paréntesis y está elevado al cuadrado. Esa es la estructura y la forma del caso de producto notable que estamos viendo, que se lee cuadrado de la suma de dos cantidades. Recuerden, cuadrado porque está elevado a la 2, suma porque tiene el signo más, dos cantidades, porque son dos términos. ¿Qué se dice entonces que tenemos que hacer? Sencillamente, la regla dice, primer término, si usted ya se sabe la regla o si ya tiene la habilidad de poner directamente el resultado, ok, pero si no recordamos la regla, bueno, yo lo voy a hacer acá en la parte de cálculos auxiliares y la regla dice, primer término al cuadrado. El primer término es este, al cuadrado. Recuerden que les decía que este cuadrado pertenece a todos los términos que usted tiene allí. Sería 8 elevado al cuadrado, significa multiplicar 8 por 8, que me va a dar como resultado 64. X, ¿verdad? X, luego, algo nuevo que hay aquí, cuidadito, porque yo tengo potencia de otra potencia. Si ustedes ven, afuera y dentro tengo un exponente, significa que la regla dice que yo debo de multiplicar esos exponentes, y luego sería 2 por 2, que me daría 4. Y la y estaría elevada a la 2. O sea, 8x cuadrado y elevado al cuadrado da como resultado 64x cuarta y cuadrado. Luego dice la regla, 2 veces el primer término multiplicado por el segundo. Debo multiplicar 2 por 8, aquí sería 16, y eso lo debo de multiplicar por 9, que sería 6 por 9, 54, y 9 por 1, aquí 2 por 8, 16, 9 por 6, 54, llevo 5, 9 por 1, 9, y 5 sería 144 x cuadrado y M3. Después la ordenamos, ¿oyeron? Y luego sería 9m a la 3 y eso lo elevo al cuadrado. Sería 9 al cuadrado, 81, m, 2 por 3 sería 6. Solamente allí hemos aplicado la regla. Luego el resultado sería 64 x a la cuarta y cuadrado, el término es más 144 x cuadrado y m a la 3 más 81 m a la 6.
y ese sería el resultado. Ustedes ven, recuerden, tenemos 1, 2, 3 términos. Nos dio un trinomio. No sé, ¿tienen alguna pregunta de esto? Si no, vamos a pasar al segundo ejemplo. Pueden copiar si desean. El segundo ejemplo, si usted observa el segundo ejemplo, dice, el primer término, ¿qué tengo en el primer término? Yo tengo en el primer término x elevado a la a más 1, que lo debo de elevar al cuadrado. Si yo resuelvo esto, miren cómo se hace. Pongo la letra, la variable que tengo, x. Luego, este exponente debo de multiplicarlo por cada uno de los exponentes que tengo. ¿Cuál sería? 2 por a, 2a, más 2 por 1, 2. Y ese sería el primer término. Luego, 2 veces el primer término por el segundo. ¿Qué voy a tener aquí? Que multiplicar. ¿Cómo multiplico? 2 por 1, 2. Por 3, 6. Letra X y X. Aquí tengo producto, o sea, de bases, la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Coloco la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Si son semejantes, yo tendría que sumar. Tengo A con otra A, o sea, más A, eso me va a dar 2A. Más 1 con menos 2 se restan. A menos 2 le quito 1, me va a quedar menos 1. Y ese sería el segundo término. Luego, el segundo término al cuadrado. 3 elevado al cuadrado sería 9. Coloco la variable x, multiplico los exponentes. 2 por a, 2a, menos 2 por 2, 4. Luego el resultado nos daría x a la 2a más 2, 2a más 2, menos, es menos porque el signo del término es negativo, menos 6x a la 2a menos 1 más 9x 2a menos 4. Ese sería el resultado de este binomio que tenemos aquí. Recuerden, vuelvo a repetir la regla cuando tenemos variables con exponentes y fuera hay otros exponentes. Recuerden que la propiedad o la regla sería potencia de otra potencia. ¿Qué se hace cuando se tiene potencia de otra potencia? Se deben de multiplicar. Si usted está multiplicando y tiene exponentes, o sea, letras iguales, y los exponentes también son iguales, es decir, exponentes semejantes, entonces debemos de hacer la suma con los términos semejantes, como fue el caso donde aquí hicimos. En este de aquí,
¿verdad? Teníamos X, X, se ponía la X. Tengo A con A, se suman las A. Positivo con negativo, se restan. Recuerde que usted a las variables no le puede restar los números. Para poder restar, tiene que ser letras con letras, números con números. Y deben de ser semejantes, es decir, la misma letra con el mismo exponente. Usted no puede restar una variable que sea a al cuadrado con una a a la 1. No se pueden restar porque no son semejantes. Entonces, esto es parte de lo que vimos el día miércoles. No sé, necesito que realicen cualquier tipo de preguntas, por favor, para aclararles cualquier duda que tengan, porque es muy primordial que ya esto lo manejen para poder empezar con lo que viene ahora de los trinomios. O sea, hemos empezado un problema a la izquierda, ¿verdad? De la igualdad. Si usted ve el problema a la izquierda de la igualdad, luego el signo igual, usted va a buscar el resultado. Estructura externa y luego una estructura interna. Interna es lo que yo sé que debo de hacer, ¿oyeron? Esa es la parte interna. Lo externo es lo que yo le doy, lo que usted ve. Esa es la estructura que tienen esos problemas. La estructura, la forma es externa. Lo que yo voy a hacer es la parte interna. Lo que como que sale de uno, qué es lo que yo sé que voy a aplicar. Entonces, ese es el objetivo que usted tiene que tener muy clarito en este tipo de productos notables. Deducir, o sea, usted primero debe reconocer, luego aplicar y luego resolver para llegar a el resultado. Eso es forma algorítmica. Los procedimientos son algoritmos, o sea, pasos que usted tiene que hacer para encontrar una solución. No sé si tienen alguna pregunta. Escriban allí. Si no escucho, no sé si quieren hacerla directamente o si me la pueden escribir, por favor. Vuelvo a repetir, aquí hay ejemplos en donde del libro de álgebra de Baldor que pueden ir haciendo también. ¿Alguien va a preguntar? ¿No hay preguntas? ¿Allá no hay preguntas? O asumo que no entendieron nada. Escríbeme sí o no. No, profesora, no entendí nada, ¿o qué? Si no entendieron, digan, no entendimos, profesora, lo que se hizo, para tratar de volver atrás. ¿Hay alguien nuevo hoy que no estaba el miércoles? Ajá. Si hay alguien nuevo que no estaba en la clase pasada. Necesito que me respondan. Si no lo pueden hacer a través de, escríbame. Acá me lo informan. Profe, entonces, dígame. El primer ejemplo que usted acaba de poner al final fue ordenado con respecto al alfabeto o con respecto a la X. No, no te lo di ordenado porque si usted ve, la M debe ir esto primero de la X. O sea, por eso dije, no te lo voy a ordenar. O sea, en esa parte no hay problema porque no estamos viendo tanto que el trinomio esté ordenado, sino que usted me aplique. O yo, porque si usted me lo da así, está correcto. Recuerde que la parte de calificarle yo a usted, ordenar un polinomio, eso era en octavo grado. En octavo grado se dio ordenar un polinomio de mayor a menor o de menor a mayor, ¿verdad? Pero aquí está correcto que usted lo deje en desorden porque no está dentro de mi objetivo. Si yo
a usted le digo que me lo dé ordenado, entonces sí me lo debe de ordenar. Eso depende de la indicación. Estén claritos en eso, ¿oyeron? Si les piden que se lo ordene, entonces sí debe ir la M primero. Porque se sabe que la M va primero que la X y que la Y. De acuerdo a nuestro alfabeto. Al igual que si yo empiezo a ordenar por ejemplo, tomo la X, debo ordenar todos los términos con respecto a X. Cuando usted selecciona una letra, ordena de acuerdo a esa letra. Si yo selecciono la Y, debo ordenar con respecto a la Y. Si selecciono ordenar de mayor a menor, debe ir el más grande primero hasta llegar al más pequeño. Si selecciono del más pequeño al mayor, entonces todo lo contrario. Esta es la parte que se dio en octavo grado cuando dimos ordenar polinomios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, con respecto al segundo. Dígame. Eso entra también en cuadrado de binomios, solo que aplicando las propiedades de la potencia. Exacto. Porque no solamente van a aparecer los problemas sencillitos con un solo término y exponente 1. No, ustedes van a encontrar términos, o sea, el primer término puede tener 3 elementos. El segundo término puede tener 3 elementos también, ¿verdad? Y a su vez, los exponentes no necesarios pueden ser 1. Pueden ser 2, cada letra puede estar elevada a la 2, a la 10, a la 20. Puede estar elevada a una potencia y esa potencia elevada a otra potencia. Por eso que es muy importante la propiedad de potencia, que ahí se debe de multiplicar. ¿Otra pregunta? Sí, profe, el segundo problema, no lo entendí muy bien. ¿Puede explicarlo de nuevo, por favor? Ok. Podemos voy a borrar un poco el tablero, ¿verdad? Para que esté más claro. Y yo creo que copiaron, ¿verdad? ¿Puedo borrar? No, es que no sé qué, la toalla, no sé qué se hizo. Vuelvo y repito, ¿verdad? Analicemos el problema, si hay alguno nuevo y no estuvo el miércoles. Forma o estructura, muy importante. 2 términos. Primer término, segundo término. En este caso está separado por el signo menos. Si usted ve, cada término tiene un exponente. No tiene uno, sino tiene una suma en el exponente. O sea, está un poquito más complicado. Pero si usted sigue la regla, ¿qué nos dice la regla? Bueno, la regla dice que yo debo de colocar el primer término. Usted escribe el primer término y lo eleva al cuadrado, porque la regla dice primer término elevado al cuadrado. Ahora, voy a desarrollar cuál es el resultado del cuadrado este. Si usted ve, coloca la misma variable, porque ya tiene exponente. Coloco la misma variable, que es X. Este 2 que está aquí afuera, lo voy a multiplicar por cada término que tenga el exponente. Lo voy a multiplicar. En este caso sería, ¿qué coeficiente tiene la A aquí? Si no aparece, yo me imagino que es 1, ¿verdad? Entonces yo digo, 2 por 1, yo sé que eso es 2 y le agrego la letra, 2A. 2 por el 1 que aparece aquí es 2A. ¿Qué sigue? El signo más. 2 por 1 es 2. Y así tengo el primer término ya resuelto, que lo elevé al cuadrado y ese es su resultado.
Preguntitas de allí, de cómo se resolvió. Clarito, Vallejos. Sí, profe. Ok, entonces, ese fue el primer término, porque dice primer término al cuadrado. Ahora, ¿cómo yo encuentro el segundo término? El segundo término, la regla dice que es 2 veces o el duplo o el doble del primer término, si este es tu primer término, por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Sería 3x a la menos 2. Ese es el segundo término, ¿verdad? 2 veces el primer término por el segundo. Lo escribo. Yo escribo el primer término y escribo el segundo. Observo. ¿Qué hay aquí? Multiplicación. ¿Qué multiplicación tienes aquí? 2. ¿Qué coeficiente está aquí? Si no aparece, que yo le acabé de decir que es 1, ¿verdad? Cuando no aparece un número, está tácito y sobreentendido que es 1. Entonces yo hago así. 2 por 1, 2. Y luego ese resultado lo tengo que multiplicar por el 3. Entonces sería 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. ¿Verdad? Terminé la multiplicación de los coeficientes. Voy a ver las variables. Observo. Si usted observa las variables, tienen la misma base. Multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué dice la regla? La regla dice que se coloca la misma base, yo coloco la misma base y debo de sumar los exponentes. Si usted no lo puede sumar directamente, hágalo en una parte de cálculos auxiliares. Usted pone a más 1 y súmele a menos 2. Si usted hace esa suma, 1 más 1 serían 2a, más 1 menos 2, me va a quedar menos 1. Recuerden que se resta y se pone el signo del mayor. Entonces, me va a quedar, ¿qué cosa? 6x, 2a, menos 1. ¿Clarito ahora allí cómo se obtiene el segundo término? Esther, ¿se me fue? Estoy clarita, profe. Ajá, y ya sabe entonces que para encontrar el siguiente término del resultado sería elevar el segundo término, y usted lo eleva al cuadrado y hace lo mismo. Como este cuadrado le pertenece a todo lo que usted encerró en el paréntesis, debe de saber que 3 al cuadrado significa, no me vayan a hacer esto que lo hace todo el mundo. 3 por 2, 6. No, jóvenes, ese es un error garrafal, no cometan ese error. La potencia significa multiplicar esa base por ella misma las veces que dice el exponente. Si el exponente es 2, significa 3 por 3, que sería 9. Agrego la letra y como tengo potencia de otra potencia, debo de multiplicar. ¿Y qué me va a quedar? 2a menos 4. 2a menos 4. Luego, uno los 3 resultados y voy a obtener x a la 2a más 2. Para separarlo, el segundo término tiene que ser negativo porque esto me lo está indicando. Menos 6x 2a menos 1 más 9x 2a menos 4. Algo muy que no se le debe olvidar jamás, que siempre cuando usted tenga el cuadrado de un binomio, el tercer término, cuando usted lo eleva al cuadrado,
siempre tiene que ser positivo, ¿oyeron? El tercer término, si usted encontró el cuadrado, va a ser positivo, porque todo número negativo, si usted lo eleva al cuadrado, le va a dar positivo. Por eso que si usted tiene el cuadrado de la diferencia, va a encontrar que el resultado va a tener los signos alternados. ¿Qué quiere decir? Que el primero va a ser positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Alternados van a estar los signos. Entonces, ¿más ninguna otra pregunta? No. Ok. Ahora van a ver ustedes que de izquierda usted se fue a la derecha, de lo externo llegó a lo interno. Ahora vamos a hacer la demostración de todo lo contrario. ¿Cómo yo sé que si de la derecha puedo llegar a la izquierda? ¿Verdad? De lo que encontré internamente, me va a dar el resultado de acá externamente. Van a ver ustedes qué tenemos que hacer. Tengo 3 ejemplos aquí. Vamos a empezar con uno sencillito. Y es una manera de que usted verifique si sus resultados del cuadrado de los binomios que ustedes resolvieron están correctos. ¿Oyeron? Miren este ejemplo. ¿Qué me pueden decir de este ejemplo que les acabo de poner en el tablero? Analícelo o díganme qué ustedes observan de él. Características, díganme. Un trinomio. ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene 3 términos, por lo tanto es un trinomio. Exacto, tiene 3 términos y por lo tanto es un trinomio. Ya sabemos que si yo tengo un binomio, me va a dar como resultado un trinomio, ¿verdad? Puedo relacionarlo así. Ahora, si usted observa, este trinomio tiene las siguientes características. Observen bien. Primer término positivo, segundo negativo, tercero positivo. Tiene los signos alternados. Positivo, negativo, positivo. Ok. Usted me dijo que el primero que le era un trinomio. Ahora, si usted ve, los signos están alternados. Vamos a ver qué puedo yo hacer con este trinomio en los términos de los extremos. Si yo aplico raíz cuadrada a los extremos, jóvenes, le aplico la raíz cuadrada a este término y le aplico la raíz cuadrada a este término. ¿Oyeron? Raíz cuadrada a los términos, al primero y al tercer término. Si yo le busco la raíz cuadrada a x cuadrada, recuerden que x cuadrada tiene el mismo exponente que el índice de la raíz. Si tiene el mismo exponente que el índice de la raíz, eso significa que yo lo puedo cancelar. Al cancelar los exponentes con el índice, significa que la raíz desaparece y aquí esto es un resultado da como resultado x. Y si yo le busco la raíz cuadrada a 1, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 1? 1, ¿verdad? Si ustedes ven, primero y tercer término tienen raíz cuadrada exacta, jóvenes. Ahora, volvamos a analizar. 3 términos, signos alternados, o sea, el primero y el último son positivos. El primero y el último tienen raíz cuadrada exacta. Ahora, yo voy a comprobar que 2 veces
2 veces el primer resultado por el segundo resultado, me van a dar como resultado el segundo término. Si yo hago esta multiplicación, si usted hace esa multiplicación, 2 por 1, 2, por 1, 2x. ¿Qué está viendo usted? Que el resultado de la multiplicación dio igualito a ¿qué cosa? Al segundo término que tengo aquí. Una vez que usted ya comprobó eso, yo puedo escribir este trinomio aquí. Abro un paréntesis. Estos resultados de las raíces que usted tiene aquí, lo va a colocar aquí. Lo va a separar por este signo que tiene y lo va a elevar al cuadrado. ¿Y qué nos dio como resultado? El cuadrado de la diferencia de 2 cantidades, o sea, el cuadrado de un binomio. ¿Qué significa? Que este de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Oyeron? Este trinomio es cuadrado perfecto. ¿Por qué es cuadrado perfecto? Porque el primero y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta. Una vez que yo comprobé que 2 veces la primera raíz por la segunda raíz me dio el término del medio, es decir, el segundo término. Si se cumple eso, entonces yo voy a poner el resultado de las raíces, de haber sacado las raíces, lo separo por el signo del segundo término y lo elevo al cuadrado. Y ya hemos demostrado, pues, que si ustedes ven de la izquierda, yo paso a la derecha. Ahora hice todo lo contrario. De la derecha paso a la izquierda. ¿Qué quiero concluir con esto? Que todo cuadrado de un binomio, escuchen bien, todo cuadrado de un binomio nos va a dar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Oyeron? Y todo trinomio cuadrado perfecto se escribe como el cuadrado de un binomio. Es decir, es una relación, una igualdad. Vuelvo a repetir. Si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto y lo factorizo, me da como resultado el cuadrado de un binomio. Y si yo resuelvo el cuadrado de un binomio, siempre me va a dar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué decimos que es trinomio cuadrado perfecto? Vuelvo a repetirles, ¿por qué es trinomio cuadrado perfecto? Primero, debe de estar ordenado. Segundo, el primero y el último término deben de ser positivos. Muy importante eso, jóvenes. Primero y último término positivo. Tercero, le busco la raíz cuadrada al primero y al tercer término. Luego, ese resultado lo pongo entre paréntesis, lo separo por el signo del segundo término y lo elevo al cuadrado. ¿Preguntitas de eso? Vamos a otro ejemplo. Vamos a terminar esta transmisión, la iniciamos nuevamente con el próximo problema, para que se conecten de una vez. Ajá, se conectan nuevamente, ¿oyeron? El tiempo se fue rápido.